Muy bien. Vamos a organizarnos. Ahora va, a ver, tenía que cerrar con Mónica un segundito y vamos a dar lugar a la participación de Ana. A ver, Mayra, ¿podría silenciar el micrófono? Gracias. Bien. Ana, vamos a empezar hasta que Mónica se incorpore y vamos a empezar. Habilita tu micrófono. Después le hago la devolución a Mónica, le quería decir solo una cosita y ya cerrábamos, así que empezamos. Habilita tu micrófono y te escuchamos. Ya. ¿Me escucha tal vez? Te escuchamos bien, sí. Ya. Entonces yo preparé una diapositiva, no sé si es que en ese momento puedo ya compartir la pantalla. Sí, por favor, compartila. ¿Dónde estará? Compartir pantalla, comparto la pantalla. Bueno, empecé a leer desde el título, no sé si es que estará bien. ¿Todavía? Ah, sí, ahí está. Perfecto. Ya, sí, ya. Modos de leer, el camino hacia el aprendizaje. En la formulación del problema tuve que reformularlo con las recomendaciones que usted me hizo. Bueno, ahí está, es un poquito extenso, no sé si es que haya tiempo para leerlo. Tomé algunas... Contanos el problema y después hacé la pregunta con la que tenés dudas. Ya, bueno, entonces ya está la formulación del problema. Y paso a la justificación. Igual tuve una recomendación que tengo que poner si es que hay algún tipo de investigación realizada en el Ecuador. No lo investigo todavía, por eso le agregué con rojo, pero sí tengo la justificación que se hace en base a la introducción del nuevo currículo. Sí. Y que entonces aquí me parece bastante interesante que dice aprendizaje, en esa parte, el aprendizaje señala Chevalier, Bosch y Gascon, que es el resultado de un proceso colectivo, el proceso de estudio que se desarrolla en el seno de una comunidad, sea esta una clase o un grupo de investigadores. Para que el individuo aprenda, es necesario que el grupo aprenda. El estudio y el aprendizaje son actividades que unen a los individuos, tanto en la escuela como en la investigación. Entonces, el planteamiento del problema se relacionaba en las formas en que se propone la lectura y las consignas que presentan los textos de segundo grado en las áreas de ciencias naturales y estudios sociales. Está aquí, en esa parte justamente que le señaló. Entonces, esa es la formulación del problema. Entonces, es necesario saber cómo influyen los modos de leer y la formulación de las consignas en el aprendizaje en los textos de ciencias naturales y estudios sociales en el segundo año de educación general básica. Bien. Por eso me basé en un análisis que analicé de Camila Wallace, me parece que es, y Gabriela Oz. Sí. Ya, entonces le puse eso textualmente como una referencia. Ya. Bien. Bien. Voy a pasar a las preguntas. Quiero tomar algo de lo que decís, porque me parece que es interesante cómo vos compartís con los compañeros, y esto vale para todos los que están pensando en su justificación, cómo compartís algunos aspectos de la formulación del problema y los vinculás con la justificación. No es menor esa relación que haces entre un elemento y otro. Y cómo tomás también la responsabilidad, ¿no?, de que los libros se estén usando en este momento y que eso implica poder conocerlos para poder usarlos lo mejor posible. Eso también lo pones en la justificación. Eso me parece que es bien interesante y que los compañeros que están
todavía armándolo pueden tomarlo, ¿no? Como elemento para incluir en la propia. Bien, avanzamos. ¿Vos qué me querías? Ya. Sí. Sí, bueno, las preguntas de investigación, aquí era a dónde que voy a... Bueno, yo estaba más bien ya sacando los gráficos para vincularles, pero no ha sido de hacer eso. Entonces yo veía, porque nosotros tenemos, antes de empezar la lectura, tenemos consignas iniciales. Entonces yo ya hice una entrevista justamente analizando con la profesora y hice una observación áulica también. Me parece que eso no era de hacer, pero yo lo hice. Entonces aquí se proponen consignas que a veces no tienen concordancia, pero eso me imagino que tengo que ir haciéndolo en el avance de la tesis. Sí, No es decir, sé cómo... esta pregunta que vos me estás haciendo hoy corresponde al próximo Zoom que tiene que ver con el análisis. En el intercambio de hoy nosotros les proponíamos a ustedes que expongan el problema y cómo lo iban a investigar. Ahora, cuando vos tengas que presentar la tesis, las partes del libro, de los libros que vos elegiste analizar, van a ir en un anexo, porque hace falta que estén. Y a ver, cuando nosotros hablamos de los instrumentos de recolección y decimos que en los libros de texto es la revisión, el registro y la interpretación de eso que se encuentra allí, de las consignas, entonces, justamente lo que vos vas a poder decir es que revisando y registrando cierta consigna, interpretas que no es una consigna que se vincule con leer para aprender. Ya. Pero Bueno, entonces no va en esta parte del trabajo. Ya, entonces voy a pasar a leer las preguntas porque sí están todas allí, solamente los gráficos ya dirían. Ya, las preguntas de investigación que me planteé son, perdón, discúlpame, una cosita te quiero decir, Ana Lucía, no es que está muy bien que vos ya vayas como pensando qué es lo que vas encontrando, ¿se entiende, no? O sea, no es que esto esté mal, conceptualmente esto está muy bien, pero es para otra parte del trabajo. Ya eso yo no estaba clara en eso, por eso yo estaba haciendo así. Entonces leo las preguntas de investigación. ¿Qué tipo de consignas vinculadas a leer se proponen en los libros de ciencias naturales y estudios sociales de segundo grado? Bien. ¿Qué se propone después de leer? Se propone lectura de localización, ¿con qué propósito? Se propone la lectura de manera individual y o de manera compartida, en pequeño grupo, en pareja o de manera colectiva, igual con qué propósito. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para favorecer la lectura cuando los niños no tienen conocimiento sobre el tema? ¿Qué estrategias utilizan los docentes para favorecer la lectura cuando los niños no leen de manera convencional? Eso me planteé últimamente. ¿Cree necesario recomendar otra lectura que no conste en el texto? ¿Y por qué? No sé si es que está iría ahí, porque me planteé, porque me decían las docentes de que era necesario tomar otros textos, otros fragmentos porque a veces las lecturas no tenían concordancia con lo que estaban enseñando. Está bien. Estas no te valen para mirar el libro. Son dos preguntas que te valen para hacer una entrevista con la maestra. Eso no quiere decir que no las puedas incluir, pero entonces en el diseño metodológico hay que aclararlo. Hay que aclarar que además de hacer observación, vos hiciste entrevista. Sí, sí tengo esa ya en el diseño metodológico. Bien, perfecto. Entonces, estas dos preguntas van para el diseño metodológico. Lo que tenés que contar en el diseño metodológico después es que vos vas a triangular datos, porque vos vas ¿en qué sentido triangular? Datos que son de distintas fuentes de información. A ver, ahí Karina está haciendo una pregunta. A ver. En estos puntos sí es correcto ubicar las consignas de los textos. A ver, ahora te escuchamos para todos, Karina. Ahora haces la pregunta y la respondemos para todos, porque no termino de entender qué estás preguntando. Si estás preguntando si van las partes de los libros, es que no, pero de todas maneras ahora lo hablamos para todos. Entonces son las dos muy interesantes, pero van
en conversación con el maestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien. ¿Podemos avanzar con otro compañero, Ana Lucía, o tenés alguna otra duda? Bueno, aquí continúo y acabo. Me planteé los objetivos general y de ahí se desprenden igual los específicos. Y por último, el diseño metodológico, que es en la parte que todavía tengo dudas. Bueno, la presente investigación se plantea como un estudio cualitativo, que sería lo que yo estoy planteando, descriptivo, interpretativo y analítico de los fragmentos de lecturas del contenido, la revisión de los mismos y las consignas, que es lo que estoy enfocando. Se complementa con la entrevista a la docente, la cual ha sido diseñada para conocer su punto de vista desde una perspectiva didáctica, de la función que cumplen los textos en la aprehensión de los contenidos. Las mismas fueron estructuradas, pero de allí surgió una conversación informal. Eso yo no sé si sea posible, porque yo llevé una entrevista ya estructurada, pero conforme me iba respondiendo, tuve la necesidad de plantear otras. Ana Lucía, yo creo que en la devolución que te hice por escrito te lo aclaré. Se trata de entrevistas semiestructuradas, no son estructuradas. Se llaman semiestructuradas porque se tiene en cuenta la repregunta que se puede hacer a partir de lo que responde el docente. Esa es una cuestión. Ah, ya, no. Esa era la... Fíjate, porque yo creo que te lo puse en la devolución del trabajo práctico. Y la otra cuestión es que en realidad es un estudio cualitativo que incluye la revisión, el registro y la interpretación de los datos, de la información del libro, y la entrevista. O sea, adentro de la investigación cualitativa van los dos instrumentos de recolección. La revisión, el registro y la interpretación de las consignas, y la entrevista semiestructurada. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces eso tendría que volver a replantear y para volverla a enviar. Ya. Sin apuro, para que lo vayas pensando, pero sin apuro la envío. Ya. Ahora lo importante... Con esto ya... Bien. No. Lo de la observación de la aula, si es pertinente colocarle en el instrumento que yo le puse, la observación de los estudiantes durante el proceso de la lectura. No. A mí me parece que no, no sé, lo tengo que pensar, porque no lo habíamos acordado esto nosotras. En la sublínea libros de texto es sin observar aula. Ya, entonces lo retiro. Yo te propondría que lo retires para que no se te complejice tanto, salvo que vos hayas encontrado allí algo muy interesante y que valga para tu investigación. ¿Qué es lo que encontraste en esa situación? Ya, yo cuando asistí a la clase, entonces había niños que tenían un poquito de conocimiento y ellos podían ya leer y adelantarse a lo que ellos creían. Pero también hubo en el caso de una niña que yo le registré todo el proceso de ella y ella le decía que no le gusta porque tiene que pasar solo recortando, que ella quería enfocarse un poco más a la escritura. María, necesito que silencies el micrófono. A ver, me parece que te desenfocás de lo que pensamos, de la sublínea. Te desenfocás. No deja de ser interesante, pero me parece que te desenfocás. Hay otros compañeros que están trabajando sobre las situaciones. Ya, entonces le retiro eso, que solamente sea entonces la revisión y el registro de las consignas de la unidad 3, eso sí ya me planteé, porque yo no tenía la población y la muestra, entonces ya voy a trabajar lo que es en la unidad 3 y voy de determinado capítulo, que ya igual lo voy a... Y la entrevista también. ¿Es la observación? Sí. Perdón, es sí, la revisión y el registro y es la entrevista. Sí, entonces serían los dos. Ya quedan justamente los dos. Bien, muy bien. Avanzamos con la otra compañera que se había anotado. No, ¿quién quiere avanzar? Ah, Karina, pero yo se lo envié el link a Karina también.
A ver, voy a mirar por qué Karina no tiene el link y vaya a... Ana Lucía, te silencio el micrófono. A ver con qué compañera contamos para... Ah, teníamos que cerrar con Mónica. Espérenme un segundito porque Karina dice que no tiene su... Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Ay, ay, ay. Ah, sí, Karina está, Karina está. Ahí estaba. Bueno, entonces continuamos entonces. Karina quería hacer una pregunta, me parece, ¿no? Karina, ¿querés preguntar? Lo que pasa es que yo estoy un poco confusa ahí con lo de la compañera anterior porque le pone ya páginas de los textos específicamente ahí. ¿Es correcto es que ponga la página de los textos ahí? No, no es correcto. Lo que es correcto es, lo que yo le dije que era correcto es que ella ya está, digamos, poniendo el foco en algunas páginas y haciendo algunos análisis a partir de lo que ve. Pero eso va a ir en el anexo de la tesis. Ya, ya, en Eso eso va en el estaba anexo de la tesis. En el diseño metodológico no van las páginas. En el diseño metodológico se comenta cuál es la unidad y se puede decir el número de página, pero no hay que copiar y pegar la página. Eso lo vamos a dejar para cuando ustedes elaboren el anexo. ya, ya, ahí Bien, estoy clara. perfecto. Cerramos con Mónica, que estábamos por terminar, y después no sé si hay alguna otra compañera que quedó. No me estoy ubicando si hay alguien más. A ver, vamos a ver acá. A ver, Ana Lucía, ¿podrías cerrar tu pantalla para volver a dejar de compartir tu pantalla? Ahí estamos. Perfecto. No, estamos. Ahí estamos. Bien, perfecto. Entonces vamos con Mónica, que era la compañera que nos faltaba, y recién estaba María Targelia. Ah, sí, porque vamos a cerrar brevemente con... y Mariana también. Yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a tratar de hacer un poquito más ágil el intercambio. Mónica, solo decirte, no sé por dónde andás, te escuché atentamente en la justificación del problema. Te pido que luego escuches los Zoom, porque justo tu compañera recién, Ana Lucía, explicitó cómo había sido la justificación. También lo hicieron otros compañeros. Y en la justificación se toma del problema, digamos, se toman los elementos del problema para decir por qué es importante hacer esa investigación. Eso puede ir desde contar que los libros de texto son poco conocidos por los docentes y entonces hace falta investigar posibles usos. Eso puede ir desde contar que los libros no son tan bien usados por los docentes. Eso puede pasar por contar que se tiene la hipótesis de que esas propuestas de lectura deben ser revisadas porque no estarían favoreciendo la formación de lectores autónomos. Eso puede pasar por contar que no hay investigaciones sobre los libros de texto y que es necesario llevarlas a cabo para que las próximas políticas educativas que se vinculen con la selección de libros eh, repiensen si se van a seleccionar esos libros u otros. La justificación se vincula con esas cuestiones. Te dejo estas ideas para que puedas reformular y por favor envíes el trabajo práctico a la brevedad. Bien, a ver, tenemos ahora entonces, decíamos recién, para escuchar a María y después vamos a escuchar a Mariana, ¿sí? Esperen que voy a anotar el turno de Mariana. Ahí está. A ver, recién habló, ahora va a hablar María. Perfecto. Bien, Sí, a ver. buenos días. Un gusto saludarles y agradeciéndole a Karina que me ayudó con el link porque me quedé fuera. ¿Por Ya, qué?
Es que no, o sea, no pude ingresar y el correo interno tampoco llegó, entonces me quedé fuera. Entonces me tocó ir a presentación, buscar ahí y Karina ha tenido el número de teléfono, entonces logré comunicarme con ella y me Ahora ayudó. Mil voy a mirar a gracias. ver por qué no estarías los destinatarios. Por favor, ya avanzá y yo voy mirando eso. Sí, ya. Bien. Entonces, el problema la formulación de mi problema es enseñar lectura y escritura a niños de primero y segundo grado de forma sistemática con contenidos que aún no conocen de textos de ciencias naturales. Ya, en la justificación tengo, generalmente estamos acostumbrados a pensar que la lectura y la escritura es exclusiva de la área de lengua, por lo que este proyecto de investigación tiene como finalidad demostrar que mediante estudios realizados la didáctica de las prácticas de lengua se relacionan con otras didácticas específicas, con este caso que es la didáctica de ciencias naturales, logrando un acercamiento real de los objetos del conocimiento, pudiendo apreciar claramente cómo niñas y niñas se van apropiando del conocimiento de una forma sistemática. Los contenidos de primer grado y segundo grado con un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en consignas didácticas diseñadas para cada uno de los grados, tomando en cuenta el nivel de profundidad de los contenidos que corresponden, lo que permitirá al educando considerarse como un sujeto constructor de su propio conocimiento, con contenidos nuevos de textos de ciencias naturales, como se pudo observar en el análisis realizado a los diferentes textos destinados a los niños de escolaridad, como por ejemplo los seres vivos, personas, animales, plantas, el ciclo de vida, características, funciones, importancia y la alimentación. O sea, eso le saqué porque yo recolecté algunos libros y estos son los contenidos que coinciden tanto en los libros de primero como en los libros de segundo. Ajá. Entonces, vamos a las preguntas de investigación. Bien. Dice, ¿cuáles son las consignas de lectura y escritura para aprender los libros de textos de primero y segundo grado? ¿Qué diferencia se encuentra en las consignas de lectura y escritura de los libros de textos de ciencias naturales en primer grado y las consignas de lectura y escritura de los textos de ciencias naturales de segundo grado? ¿Qué semejanza se encuentra entre las consignas de lectura y escritura de libros de textos de ciencias naturales de primero y las consignas de lectura y escritura de los libros de segundo grado? Los objetivos: diseñar consignas didácticas para la enseñanza de lectura y escritura con contenidos de textos de ciencias naturales para primero, diseñar consignas didácticas para la enseñanza de lectura y escritura de contenidos de libros de textos para segundo grado. Analizar de manera comparativa las consignas didácticas propuestas para la lectura y escritura de contenidos de libros de textos de ciencias naturales para primero y segundo grado. La Ahí metodología utilizada. sí, no, ahí yo te mandé en el trabajo para que tuvieras en cuenta que hay algo para revisar sobre porque vos no vas a diseñar, vos vas a revisar, a analizar, a describir, a analizar. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vos no vas a diseñar. En todo caso, tu investigación te aportará información que te sirva para eh, compartirla con los docentes y para el uso de los libros. ¿Sí? Pero Ya, la investigación no se vincula con diseñar secuencias, se vincula con conocer los usos de la lectura y lectura en los libros que has seleccionado. ya, Eso de todas maneras está ya, escrito, yo te lo escribí también. ya. La metodología, el diseño metodológico sería el descriptivo, cualitativo. Aquí yo, o sea, realmente estaba bastante confundida porque como la vez anterior igual no pude ingresar. Entonces, verá, la metodología que se aplicará en esta investigación es el desarrollo de la oralidad. Era de lo que yo le proponía al inicio. Es como nosotros trabajamos acá. Pero vos no vas Entonces yo la había. no, pero la metodología en la investigación, en tu caso, es la revisión de las consignas del libro.
Es la revisión, es el registro y es la interpretación de eso que encontraste. O sea, los compañeros que trabajan en la sublínea de los libros de texto no hacen observación de clase. Ah, no, 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 nosotros no, o sea, porque, o sea, yo, o sea, No, por eso le dije, yo estaba confundida ahí, por como eso yo te lo digo, estoy aclarando. Por ajá, eso te lo porque estoy como, aclarando. o sea, más o menos el título de mi texto dice enseñar lectura y escritura. Sí, pero con el libro de texto también, o sea, tú, a ver, estamos de acuerdo. Pero Ya, lo que pasa es que hay una cosa que te quiero aclarar, María Targelia, esta es una discusión que no es para el Zoom de hoy, es una discusión que ya tendríamos que haber tenido. Por eso se los sí, digo, se los ujú, pido especialmente, participen de los Zoom porque son clases obligatorias. Si no, lo que sucede es cuando llega el momento de hacer otra cosa, tomamos cosas anteriores y eso confunde un poco el intercambio. O sea, la reunión de hoy era para exponer el recorte. Ustedes llegan a la exposición del recorte, por supuesto, con alguna duda que podemos aclarar, pero no una duda tan importante como esta, en el sentido de, lo venimos discutiendo desde el primer Zoom, y lo estamos diciendo en los escritos que subimos en la plataforma. Los colegas que trabajan con la sublínea libros de texto, analizan los libros de texto. Entonces, cuando vos pones la enseñanza de la lectura y la escritura, y sí, con un libro de texto también se puede ver si se enseña a leer y a escribir para aprender. ya, Esa es la sublínea que tenés asignada, de modo que tu instrumento de recolección es la revisión, el registro y la interpretación de de lo que encontrás, de la información que encontrás en el libro, o sea, de las consignas de lectura y escritura. ya. Sí, ahora ya estoy más clara, gracias. Y eso que vas a ir a mirar ahí, en tu caso particular, vos construiste un problema de investigación muy interesante, porque vos querés mirar si hay diferencia entre primero y segundo, por lo menos eso es lo que habías explicitado, yo ahí en la devolución del escrito te lo pongo, vos querés mirar si hay diferencia en términos de si los niños están alfabetizados o no, o sea, si las consignas son distintas, teniendo en cuenta que en primer grado se trabaja con niños que no están alfabetizados. Así es. Vos querías hacer una comparación entre lo que se proponía en primero y lo que se proponía en segundo, atendiendo a esto, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en eso, ¿te ubicás en esto Sí, que estoy señalando? Bien. Para eso no necesitas ni trabajar con niños, ni trabajar adentro de una clase. No es que no se pudiera hacer así, o sea, pero eso lo van a hacer otros compañeros ya, en otras sublíneas. En tu sublínea vas a trabajar con el libro de texto. solo haciendo comparaciones de los contenidos del uno y del otro, o sea, nada más. Sí, Ya. bien. Sí, porque por eso yo decía, o sea, por ejemplo, en la muestra, igual, o sea, lo mío estaba relacionado a niños, pero ahorita ya me quedó claro, o sea, la muestra Claro, igual, o sea, claro, no, claro. yo le ponía La muestra son, la población son los 2 libros y la muestra son las unidades que seleccionaste. las unidades didácticas que se Los desarrollan cada temas año. pueden Ajá, ser, los hay temas, compañeros claro. que eligieron un tema, no eligieron una unidad, eligieron un tema. Depende, o sea, lo que habíamos conversado con vos, que yo te lo puse en el trabajo, es que vos te fijes si podía ser el mismo tema, por ejemplo. O sea, aquí como le puse en la introducción, ahí sí está, o sea, los seres vivos, por ejemplo. Por ejemplo, Ajá, por porque ejemplo. ahí sí están los seres vivos. Entonces, esos temas sí tiene tanto en los libros de primero como en los libros de segundo. Por ejemplo, seres vivos está el cuerpo humano, Sí, entonces partes. sí. O seres vivos, igual partes de los seres vivos, tanto de personas, de animales y de plantas. Esos temas coinciden en los libros que yo les había. Bien, entonces eso se pueden tomar. Eso me parece que es interesante tomarlo para que vos puedas ver qué es cuáles son los puntos convergentes y los puntos que no. Ya, Bien. ya. Ahora sí. Avanzamos con Mariana. Yo les cuento que quedan 10 minutos de reunión. Yo creé una nueva reunión porque quedan compañeros todavía sin exponer y no me parece apropiado que eso suceda. Así que voy a habilitar una nueva reunión. Ya les mandé el correo electrónico. María, ahora estás incluida. Había Ya, sido un error. Y ahora ya les estoy mandando por chat también el nuevo enlace, ¿sí? Para que lo tengan. Y después le contesto a Mónica, que está haciendo una pregunta por el chat.
y vamos a avanzar con Mariana, ¿sí? Te escuchamos, Muy buenos Mariana. días. Buenos días. Gracias. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero debido a los tiempos, ante todo, mil disculpas porque no he podido dejar el número 2. Le envié el primer trabajo práctico por correo. Bien. Y ahorita vamos a trabajar, o sea, yo tenía formulación del problema. En la formulación del problema tenía lo que era la escritura y la lectura como herramienta de aprendizaje de los textos de ciencias sociales y ciencias naturales de quinto año de educación básica general, educación general básica, por el Ministerio de Educación del Ecuador. No ha llevado a plantear situaciones complejas de escritura cuando no se dispone de un espacio necesario para la producción de escritos y de experiencias vivenciales que experimenten la libre expresión e interpretación de los estudiantes en referente a los contenidos. Y ahí yo había visto, no se da prioridad a las actividades de intercambio, la revisión en el potencial de técnicos de lo que escriben o interactúan para escribir. Existe una sola visión del hecho histórico presente en el contenido del texto. Y como habíamos en lo de ciencias sociales, yo había elegido 3 temas, no unidades, sino temas. Bien. Que eran los primeros pobladores y los señoríos étnicos. Pero no sé por qué yo no puedo enviarle las estas, pero la imprimí para más o menos que se dé cuenta que había elegido esto de solamente los temas. Ya. Pues, para el diseño metodológico, vale todo lo que estás contando, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que elegiste? Anotar los números de página. Después vemos cómo lo incluís en el anexo. Sí, eso sí, me dijo que era en el diseño lo que había hecho y en el anexo eran los números de página y los libros, lo que le ha comentado a las demás compañeras. Ya. Y en la justificación yo tengo, los estudiantes de quinto año, de quinto curso de educación básica, se encuentran en el momento de afianzar la competencia comunicativa como herramienta para todos los demás aprendizajes y para la interacción en múltiples contextos sociales. A través de lengua adquieren los distintos conocimientos, elaboran su pensamiento y se relacionan con el entorno. Por consiguiente, la destreza en la lectura y la escritura son fundamentales, pero también se debe considerar el espacio que se debe dar a la producción de escritos para que los estudiantes desarrollen su espíritu crítico y aporten su solución a los problemas sociales de una nación. En este caso sería Ecuador. Bien, me parece que es interesante. Incluís la importancia de la lectura y la escritura para formar, para aprender, pero también para formar lectores y escritores críticos, reflexivos, autónomos. Podrías incluir ahí lo del área de vacancia, pero te lo mando por escrito cuando miro el trabajo, ¿sí? Hay más cosas que se pueden incluir. Esa es una, ¿no? Que no hay investigaciones. La otra es, ¿por qué te parece importante? ¿Te parece importante para la formación de lectores críticos y autónomos y escritores críticos y autónomos? Pero también podría ser para que este análisis que vos haces en la investigación vuelva para la institución, vuelva a la institución para que otros colegas puedan tomarlo, ¿no? Sí. Incluso incluso por ¿sí me escuchan? Sí, te escucho, te escuchamos, sí, sí. Ya, entonces también había puesto por ser ciencias sociales un contenido táctico que depende de diferentes interpretaciones de los estudiantes, dan a la lectura un contenido específico que no ha conseguido el docente, puede desencadenar un aprendizaje no significativo. Es necesario entonces fomentar la relectura con constante de aquellos escritos de los alumnos, lo cual se puede desarrollar a través de producciones escritas en secuencia de varias clases, aprovechando la oportunidad de un currículo flexible y a su vez institucionalizado en el PEI de la institución. Ahí es lo que más o menos me está diciendo, que lo comparta con los compañeros de la misma institución. Claro, tal cual.
tal cual. Y de ahí también tengo otro punto que dice, otros aspectos muy importantes para el aprendizaje de la lectoescritura en las asignaturas de estudios sociales es la experiencia vivencial, ya que por este medio los estudiantes pueden expresar y proyectarse a una realidad más cercana a los contenidos específicos, como lo es en ciencias naturales, que al ser experimental permite la comprobación y la deducción de mayor parte del tiempo, la variación de los fenómenos, siendo así que ciencias sociales aleja a la experimentación. Se puede instruir a la instrucción a través de la dramatización de los hechos, de los estudiantes compartan diferentes. Más o menos, por ejemplo, yo en ciencias naturales siempre se aprende más con la práctica, los experimentos, y los chicos como que le ponen más interés. Pero en sociales son como quien dice más teoría, pero si nosotros lo llevamos a la práctica en lo que de todas maneras, vos vas a mirar el libro. Enfócate en que vas a mirar el libro, no plantees en la justificación el deber ser. Lo que debe ser, porque además no sé si es tan pertinente todo lo que estás señalando. Nosotros nos tenemos que enfocar en el libro, digamos. ¿Qué es lo que propone el libro para leer y escribir, para aprender? Y en todo caso podemos, con la información que recabemos, hacer un análisis que nos permita decir si favorece o no el aprendizaje. Pero no meternos en el aula, con el aula para decir que tendría que enseñarse de otra manera, no tiene que ver con nuestra investigación, digamos, no tiene que ver con lo que estás, con tu recorte, no tiene que ver. Ya. Bien. Ya, eso es todo, porque de verdad que he tenido bastantes inconvenientes y no he podido seguir avanzando, bueno. pero en el transcurso de esta semana yo me... Bien, por favor, porque se nos van como acortando los tiempos. Yo querría escuchar a Cecilia, me parece que Cecilia es la única compañera que está sin hablar, si mal no recuerdo, quedan un minuto, pero no importa, yo ya les mandé el próximo enlace para que lo tengan también, lo recibieron, ¿no? Sí. El nuevo enlace, lo vuelvo a mandar por las dudas, lo mandé 2 veces por las dudas, se está por cortar, entonces vamos a escuchar a Cecilia, vamos a intentar que sean 5 minutitos o un poquito más, y antes de cerrar yo les voy a decir, les quiero comentar algunas cuestiones acerca de cómo vamos a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces nos encontramos ahora en el próximo, voy a cerrar la voy a finalizar y directamente empezamos en el otro, ¿sí? Así no queda cortada la exposición de Cecilia. Los veo allí.